Hola, mi nombre es Sergio Nuño y soy consultor de Tecla para Latinoamérica y el día de hoy hablaremos de la importancia que tiene el modelar el acero de refuerzo para mi proyecto, ya sea que esté desarrollando la ingeniería, que esté desarrollando, digamos, el detallado de concreto únicamente o incluso para el detallado de acero, ya que muchas veces podemos tener choques entre la varilla y, por ejemplo, anclajes, embebidos o elementos que le competen a mi disciplina. Entonces vamos a ver muy rápidamente cómo podemos desarrollar esos elementos y los beneficios que tenemos al desarrollarlos, al poder sacar una cuantificación rápida material de obra civil y poderlo plasmar también en nuestros planos. Entonces yo puedo aquí empezar a generar elementos, yo puedo empezar a reforzarlos y puedo valerme de componentes para empezar a trazar, por ejemplo, mi parrilla con los componentes, con las zapatas, con el armado, con la ventaja que si yo tengo algún cambio dentro del modelo, si hay algo por ahí que se necesita ajustar, pues bueno, el componente tiene la inteligencia y la parametría para adaptarse a estas nuevas condiciones. Podemos colocar también, por ejemplo, el refuerzo de nuestras columnas, cerrando los estribos donde necesitemos cerrarlos y dejando todo realmente como necesita ser construido. Y también puedo valerme no solamente de los componentes, de irlos modificando uno a uno dependiendo de mi necesidad, ir viendo pues dónde van a ir los espaciamientos, dónde voy a tener mis dobleces, la varilla para elementos para el sentido primario, el sentido secundario. Y también podría colocar mi armado manualmente, que es bien sencillo. Yo puedo crear las varillas por cara. Yo puedo elegir si la pongo en una sola cara, en las dos. Ahorita vamos a poner solo la cara vertical del lado lejano, digamos, el lado exterior. Y nada más voy a arrastrar mi varilla para empezar a darle una longitud de anclaje. Y yo nada más igual voy a empezar a arrastrar para generar o para colocar un gancho para esa longitud de anclaje. Entonces yo así lo puedo generar en un sentido. Puedo hacer lo mismo para el otro sentido que tengo pendiente para la otra cara. Igual empiezo a arrastrar. A lo mejor lo dejo un poquito más hacia abajo, que quede bien ancladito. Y arrastramos igual la cara que nosotros necesitamos para generar el gancho que falta. Aquí está, tengo ambos ganchos. A lo mejor también yo quisiera reforzar, pero como va a ser colado el elemento, entonces yo puedo cambiar a mi vista por colados y empezar a reforzar las caras de acuerdo a ese vertido. Entonces yo puedo crear barras en el sentido de mi colado directamente. Y vamos a llevar una secuencia lógica. Entonces, si yo selecciono este colado, pues va a ser el colado del muro junto con las columnas. Y yo puedo empezar ahora sí a trazar la varilla en las caras donde yo la necesite. Puedo ir seleccionando dónde va a estar cada una de ellas y se va a ir generando este armado como yo lo requiero directamente. El armado de las dos caras y listo. Ya empiezo a darle forma a todo mi modelo con todo lo que yo necesito y puedo entonces hacer juntas constructivas, una junta fría en caso de que necesite, por ejemplo, aquí en la losa. Yo puedo decir que tal vez hoy voy a colar hasta aquí, hasta este punto, o voy a partir en varias subdivisiones mi losa de acuerdo a la secuencia lógica que voy a llevar, de acuerdo al concreto que voy a solicitar el día de hoy, para que realmente pues se adapte a lo que yo necesito construir. Entonces puedo regresar a mi vista original, a mi vista tradicional, y puedo ver, por ejemplo, en mis planos, pues toda la información
construible que yo voy a llevar. Si yo necesito hacer planos de obra civil, plano por ejemplo de mi cimentación, pues yo lo puedo ir generando por acá, puedo ir leyendo toda la información que viene del modelo, todo absolutamente viene de allí, con las calidades de línea, con todo lo que nosotros necesitemos, cualquier detalle, toda la información de los detalles pues se leen directamente de nuestro modelo, y si hay un cambio, un ajuste dentro del modelo, pues bueno, se refleja directamente en los planos y en toda la información. Entonces yo aquí tengo toda mi lista de elementos generados por aquí, y también puedo revisar o puedo obtener una lista, una cuantificación de materiales, no solamente dentro del plano, sino que también yo puedo generarla a través del organizador. Entonces, si yo selecciono, por ejemplo, únicamente mi acero de refuerzo, voy a entrar a mi organizador y veo que aquí me aparecen todas las varillas que yo he seleccionado previamente. ¿A qué elemento pertenecen? Puedo seleccionar las que pertenecen también a los componentes y todo se va a actualizar. Aquí me aparece pues qué varillas son de qué tipo de elemento, de zapata aislada, zapata corrida, muros, de columnas. Incluso yo la puedo subdividir aquí por piezas o por tipo de elemento. Puedo agruparlas y decir por anfitrión que me dé los volúmenes o que me dé la información que yo requiero. La longitud de las piezas, la cantidad, el peso total, que aquí me combine todos los elementos que yo requiero, que yo necesito para tomarlos en cuenta. Si yo quiero que aquí la marca de fabricación se actualice, pues bueno, únicamente voy a tener que numerar tener que correr esta numeración para que la marca de todas mis varillas quede actualizada directamente. Entonces, si yo reviso por acá y actualizo el organizador, pues ya tengo toda la información de mis barras de refuerzo. Entonces, yo puedo separarlas por anfitrión o por el diámetro nominal de las piezas y saber cuánta varilla del número 3 tengo y qué son, si son estribos, si son varilla longitudinal, o qué tipo de elemento es, o como les había comentado, pues también de acuerdo al anfitrión o por nivel o por cualquier información que yo necesite, y yo puedo exportar todo esto a Excel para que se pueda trabajar. Entonces vamos a mandarlo aquí por anfitrión, exportamos directamente a Excel y revisamos. Listo, aquí tenemos una lista, una tabla dinámica de las varillas que pertenecen a columnas, a muros, a zapatas aisladas y a cada uno de los elementos. Entonces el poder armar un presupuesto o poder cobrar mi proyecto también es bastante sencillo con esto, ya sea desde la parte de ingeniería o si realmente ya estoy construyendo. Y también puedo correr un control de choques para asegurarme efectivamente de la constructabilidad de mis elementos. Entonces, si yo, por ejemplo, empiezo a seleccionar mi varilla, mis estribos, a lo mejor los ganchitos si yo quisiera, o las anclas en particular, si yo quiero hacer un ejercicio rápido y pequeño de todo esto, vamos a seleccionar esas piezas, el juego de los estribos y el armado de mi muro. Yo puedo entrar a hacer un control de choques, crear ese control de choques y aquí vamos a ver todo lo que puede estar chocando, ¿no? Entonces aquí yo tengo un choque entre los estribos y la varilla de mi columna. Entonces si yo por ejemplo ajusto el espaciamiento, veo que ese choque que tenía originalmente ya no lo voy a tener o ya no lo tengo, y si vuelvo a correr el control de choques,
pues veo que efectivamente ya no va a existir directamente ese choque que yo estaba generando, que yo estaba teniendo. Entonces aquí me aparece, le puedo poner un estatus aprobado, prioridad baja, por ejemplo, para esta sesión, y de esa manera pues puedo ir revisando choque por choque todos los que yo podría haber tenido, todos los que podría tener, para evitar que vaya a tener un problema ya en puesta en campo. Por ejemplo, este elemento que está chocando particularmente solo uno, yo puedo modificar o mover esta varilla para que únicamente esa pieza sea la que se va a mover. Entonces, selecciono el arreglo de las varillas y si yo veo o busco la barra contextual o el cubito que tenemos por ahí en nuestro modelo, casi siempre, yo puedo abrirlo, seleccionar la varilla que yo estoy tocando y puedo modificar las propiedades del espaciamiento. Puedo empezar a mover y recorrer la varilla en el punto que a mí mejor me convenga. Entonces a lo mejor esta pieza de aquí la voy a subir 3 centímetros. Y veo que ahí ya no está topando y ahora sí voy a asegurar la constructabilidad total de mi proyecto. Aquí se ajusta, digamos, ese espaciamiento a las medidas nuevas que yo había generado y con eso podemos continuar trabajando y asegurando que no voy a tener ningún problema en obra, ningún retraso y que desde mi etapa de ingeniería pues voy a poder generar información fidedigna. También si yo quisiera generar estribos o generar armado de figuras un poquito extrañas, también es muy sencillo de hacer aquí directamente con los sets de varillas. Únicamente es seleccionar la pieza y empezar a verificar o revisar el armado que vamos a tener. Nosotros ahí podemos generar las condiciones de los estribos, a cada cuánto vamos a ir, que si yo le quiero colocar un gancho a 135 por ejemplo, y los puedo ir colocando en la cara donde va a ir yendo cada uno de los elementos. También puedo generar barras longitudinales e irlas poniendo pues donde mejor me parezca, donde las necesite. A lo mejor aquí primero por debajo, luego en las caras laterales. Y mi proceso de armado de esta manera se hace muy sencillo también. A pesar de que no sea una forma estándar, que a lo mejor no va a haber un componente que directamente se pueda generar. Espero que este video les haya servido y síganos en nuestro canal para más información. Déjenos sus comentarios para saber qué temas les gustaría que tocáramos también y poder conocer mejor sus necesidades. Muchas gracias.